Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que es mucho más que un simple documento. Es un drama judicial, un manifiesto filosófico y sobre todo el testimonio de un hombre ante la muerte. Hablamos, claro, de la apología de Sócrates de Platón. Exacto. Y hay que aclarar algo desde el minuto uno. Apología aquí no significa pedir perdón, ni mucho menos. Nah. Significa defensa. Es la defensa legal que montó un hombre de 70 años, que no había pisado un tribunal en su vida, contra el Estado ateniense. Una defensa para salvar la vida. O quizá, y esto es lo interesante, para algo mucho más importante. Exacto, porque la gran pregunta que sigue resonando 2400 años después es, ¿por qué? ¿Por qué una de las democracias más avanzadas de la historia condena a muerte a uno de sus ciudadanos más brillantes? Y no por traición ni por violencia. No, por hacer preguntas. Eso es lo que vamos a analizar hoy. Sus argumentos, la estrategia y cómo Sócrates convierte su propia defensa en su última gran lección. Y para esto nos vamos a basar en el texto de su discípulo, de Platón. Es la única ventana que tenemos a esa sala. Así que vamos a intentar reconstruir no solo lo que dijo, sino por qué sus palabras, en lugar de salvarle, sellaron su destino. Vale, pues vamos a ello. Sócrates se levanta. Ante él, un jurado de 501 ciudadanos. Y lo primero que hace es muy astuto. Sí, se presenta como un tipo normal, un ciudadano de a pie. Dice que a sus 70 años es la primera vez que está allí y que, por tanto, es un extraño al lenguaje que aquí se habla. Pide que le perdonen si no usa los adornos de los oradores, él solo va a decir la verdad. Es una jugada brillante. Se desmarca de los sofistas, de esos maestros de la retórica con los que lo confundían. Pero enseguida va al grano, a su verdadero problema. Sí. Dice que no se enfrenta a un grupo de acusadores, sino a dos. Están los formales, Melito y compañía, que están ahí, pero luego están los primeros acusadores. Y dice textualmente, temo más a estos. ¿Y quiénes son? Suena casi a una conspiración. ¿Es peor que una conspiración? Es la opinión pública. Son décadas de rumores, de caricaturas. Y da un nombre, ¿eh? El del comediógrafo Aristófanes. Claro, en su obra Las nubes. Exacto. Una obra que se estrenó casi 25 años antes del juicio. Y ahí sale un Sócrates, que es un charlatán ridículo, que vive en las nubes, que enseña a no pagar las deudas. O sea, la primera gran campaña de desinformación de la historia. Una fake news con 25 años para calar. Totalmente. Los que le juzgan vieron esa obra de niños, probablemente. Esa caricatura se le pegó. Por eso dice que lucha contra sombras. ¿Cómo te defiendes de un rumor? Imposible. Y una vez que ha dejado eso claro, que les ha dicho sé que venís con prejuicios, entonces y así, se gira hacia los acusadores formales. Melitos, Anito y Licón. Y los cargos oficiales. Corromper a la juventud y la impiedad. Es decir, no creer en los dioses de la ciudad. Bien, tablero de juego planteado. Por un lado, el prejuicio. Por otro, dos acusaciones concretas. Y para explicar de dónde viene todo, cuenta esa historia del oráculo. Sí, y es que según él, todo, su vida entera, deriva de un único evento. Su amigo Querofonte va al oráculo de Delfos, el lugar más sagrado, y le pregunta a la Pitia si hay un hombre más sabio que Sócrates. ¿Y la respuesta del oráculo es? ¿Que no hay nadie más sabio? No hay nadie más sabio. De orgullo, no sé, de vanidad. ¿Pero la suya fue de perplejidad? Total. Él mismo dice, yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. No lo ve como un halago, sino como un acertijo. Un dios no puede mentir, pero él está seguro de no ser sabio. ¿Cómo se resuelve? Pues aquí es donde toma la decisión que define su vida. Va a intentar refutar al dios. Se embarca en una misión para encontrar a alguien más sabio que él. Y ahí empieza a interrogar a la gente con fama de sabia. Políticos, para empezar. Exacto. Y después de hablar con uno muy importante, llega a la conclusión clave de toda su filosofía. ¿Qué es? Que el político cree saberlo todo, pero en realidad no sabe nada. Y Sócrates concluye, yo soy más sabio que este hombre. Él cree saber aunque no sepa. Y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Y ignorancia. ¿Esa es la única sabiduría humana posible para él? Es que es un concepto increíblemente moderno, ¿no? Es casi la base del efecto Dunning-Kruger. Totalmente. Y ve que el patrón se repite. Interroga a los poetas y no saben ni explicar sus propios poemas. Va a los artesanos, que sí tienen un saber técnico. Pero creen que ese saber se aplica a todo lo demás. Justo. Cometen el error de creerse sabios en todo.
Y claro, al ir por ahí demostrándole a los más poderosos de Atenas que no sabían de lo que hablaban, Pues no se ganó muchos amigos, la verdad. se ganó enemigos acérrimos. Él insiste en que no quería humillar, sino buscar la verdad. Pero el efecto era devastador. Era un espejo. Y a nadie le gusta verse reflejado así. Así que al final entiende el oráculo. El dios no decía que él fuera sabio, sino que lo usaba como ejemplo. Como si dijera, el más sabio es el que reconoce como Sócrates que su sabiduría no es nada. Vale, entonces le ha dicho al jurado: la razón por la que no os gustó es esta misión divina que me ha llevado a exponeros, pero ahora tiene que enfrentarse a los cargos, cara a cara con Melito. Exacto. Y aquí el tono cambia. Llama a Melito al estrado y en lugar de dar un discurso, lo interroga. Pone en práctica su método en pleno juicio. ¡Qué valiente! Le dice, afirmas que corrompo a los jóvenes. Pues dime, ¿quién los hace mejores? Acorralándolo desde el principio. Melito duda, no sabe qué decir, al final presionado suelta un absurdo, que todos los atenienses los mejoran, excepto Sócrates. Una afirmación que se cae por su propio peso. Y Sócrates la destroza con una analogía. Le pregunta si con los caballos pasa lo mismo. ¿Acaso todo el mundo los mejora y solo uno los estropea? ¿O es justo al revés? Es justo al revés. Solo unos pocos, los domadores, saben mejorarlos, y Melito tiene que admitirlo. Con eso, ha dejado la acusación principal en ridículo. Es una demolición lógica. Fascinante. ¿Y con el segundo cargo, el de impiedad, hace lo mismo? Lo mismo. Melito la acusa de ateísmo. Sócrates le pide que aclare. ¿Me acusas de creer en otros dioses o en ninguno? Melito se lanza y le acusa de ateísmo completo. Y ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Le pregunta, ¿hay alguien que crea en cosas de caballos pero no en caballos? Obviamente no. Claro. Pues entonces le dice, si en tu propia acusación dices que yo enseño sobre cosas demoníacas, ¿cómo puedo creer en cosas de demonios sin creer en los demonios? Y si cree en demonios, que son hijos de dioses, no puede ser un ateo completo. Exacto. La acusación es, como él dice, un enigma. Sócrates es culpable en cuanto no reconoce dioses y en cuanto los reconoce. La ha desmontado. Es incoherente. Y a pesar de esta defensa, que parece impecable, lo declaran culpable. Sí, por un margen muy ajustado. 281 votos en contra, 275 a favor. 6 votos. Si solo 6 hombres hubieran votado diferente, Habría sido absuelto. Ese resultado demuestra que su lógica convenció a casi la mitad. Pero el prejuicio pesó más. y entonces se pasa a la fase de la sentencia. La acusación pide la muerte, y a él le toca proponer una pena alternativa. Y se esperaba que propusiera el exilio o una multa, algo que mostrara arrepentimiento. Pero Sócrates no muestra ninguno. Su contrapropuesta es, bueno, una de las cosas más audaces que se han dicho en un tribunal. Desde luego. En lugar de pedir clemencia, argumenta que ha sido el mayor regalo que el dios le ha hecho a Atenas, y usa esa metáfora inolvidable, ¿La del tábalo? la del tábano. Se compara con un insecto molesto que pica al noble pero perezoso corcel que es Atenas, para mantenerla despierta. Es una imagen genial, pero a la vez, ¡qué insulto para el jurado! Les está llamando caballo gordo y vago. No es la mejor estrategia para ganarse su simpatía, ¿no? Pero su objetivo ya no es salvar la vida, es defender su integridad. Entonces, si no merece un castigo, ¿qué merece? Un premio. Propone ser mantenido de por vida en el Pritaneo, un honor reservado a los campeones olímpicos. Eso ya suena a una arrogancia increíble. ¿No estaba echando leña al fuego a propósito? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Es arrogancia o es coherencia absoluta? Él argumenta que ha dedicado su vida a la ciudad, viviendo en la pobreza para preocuparse por la virtud de los demás. Desde su punto de vista, es justo. Pero para un jurado que acaba de declararlo culpable tuvo que sonar a una burla. A un desprecio intolerable, sin duda. Les dice, obedeceré a Dios antes que a vosotros. Y pronuncia esa frase que es su legado. Una vida sin examen no merece ser vivida. Exacto. Se niega a vivir en silencio. Al final sus amigos le convencen y proponen una multa simbólica. Pero ya es tarde. La provocación ha hecho su efecto. Y en la segunda votación, la condena a muerte se aprueba por un margen mucho más amplio. Su propia contrapropuesta ha sellado su destino. En sus últimas palabras, ya condenado, no hay ni rastro de miedo. Al contrario, ofrece unas reflexiones sobre la muerte que son asombrosas. Lo primero que menciona es su daimonion, esa voz divina interior que a veces le advertía. Y les dice que durante todo el juicio esa voz ha estado en silencio. ¿Y cómo interpreta él ese silencio?
como una prueba irrefutable de que lo que le está pasando, la muerte, no puede ser un mal. Porque si lo fuera, su señal se lo habría advertido. Por lo tanto, la muerte debe ser un bien. Una lógica implacable. Y a partir de ahí explora qué puede ser la muerte. Y plantea 2 escenarios. El primero es la aniquilación total. Sí, un absoluto anadamiento. Lo compara con un sueño profundo, sin sueños. Y dice, si la muerte es eso, es una ganancia maravillosa. ¿Cuántos días de nuestra vida son mejores que una noche de sueño tranquilo? Y la segunda posibilidad, esa es la que le entusiasma. Sí, le parece aún más fascinante que la muerte sea un viaje a otro lugar, al Hades, donde podrá encontrarse con los verdaderos jueces, con los grandes héroes, con Homero, con Ulises. Y podrá seguir haciendo lo mismo que hacía en Atenas. Exacto. Examinarlos para descubrir quién es sabio de verdad. Es la felicidad suprema para él. Esto plantea una pregunta. ¿Qué significa vivir con tal coherencia que la muerte no es un final, sino la oportunidad de continuar tu misión? Exactamente. La muerte no interrumpe su proyecto, lo culmina. Por eso puede decir con total serenidad que no hay ningún mal para el hombre de bien, ni durante su vida, ni después de su muerte. Hemos asistido, entonces, a la defensa de un hombre que elige la integridad antes que la supervivencia. La lógica se estrelló contra un muro de prejuicios. Lo fascinante aquí es que su propia defensa es la encarnación perfecta de su filosofía. No es teoría, es la práctica. El ejemplo. Él enseña que no hay que temer lo desconocido, como la muerte, pero sí hay que temer cometer una injusticia, que es un mal que sí conocemos. Abandonar su misión habría sido la verdadera muerte para él. Y se despide de todos, de los que le condenaron y de los que no, con una frase de una calma insuperable. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí. Yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Uf. Y eso nos deja con una reflexión final que es casi obligatoria. A Sócrates lo condenaron por incitar a la gente a cuestionar sus certezas. A examinar sus propias vidas. Exacto. Y en nuestro mundo actual, saturado de información, de algoritmos que nos confirman lo que ya pensamos, ¿con qué frecuencia nos detenemos a examinar nuestras creencias con el mismo rigor que él exigía? Quizá esa es la pregunta que su muerte nos sigue planteando.